Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Eder Neider García. Pertenezco al grupo 06 de Clubes y Rincones de Lectura. Para este video me propongo hacer una reseña sobre el texto de La dificultad para atrapar una mosca. Es un poema del poeta colombiano Rómulo Bustos Aguirre. Voy a dividir, digamos, la reseña en tres secciones. La primera, pues, es un contexto acerca del autor, del poeta. El otro, pues, es una contextualización o una lectura del poema, que es muy corto. Y la tercera parte de la reseña, pues, vendría a ser mi punto de vista. Y pues doy comienzo entonces con una reseña acerca del contexto del autor. El señor Rómulo Bustos Aguirre nace en el año de 1954 en Santa Catalina de Alejandría, que es una pequeña población en el Caribe colombiano. En el año de 1993 se le concedió el Premio Nacional de Poesía del Instituto Nacional de Cultura, pues que en la actualidad es el Ministerio de Cultura. Realizó estudios de Derecho y de Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena. También hizo estudios en literatura hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo. Hizo estudios doctorales sobre ciencias de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Y digamos que este poeta, en uno de sus videos en YouTube, nos cuenta que pues él se considera un autor de escritura lenta, que su poesía es inspirada en el paisaje y los motivos pues, de la tierra natal, sobre todo pues de su ciudad, de su pueblo, y pues posteriormente de Colombia. Asimismo, como es una escritura lenta, también pues la hace exquisitamente depurada. Entonces pues es muy puntual con lo que quiere decir. Y también utiliza imágenes y su escritura es rica en sugerencias metafísicas. También es rica en sugerencias existenciales y eróticas. Digamos que a partir del cuarto poemario que escribió, que se llama La estación de la sed, se observa un cambio en el modelo de escritura y se observa la aparición, digamos que progresiva, de elementos conversacionales, lúdicos y humorísticos. ¿Por qué conversacionales, lúdicos y humorísticos? Él lo decía en una de sus entrevistas. Digamos que él es muy mal conversador, entonces no le gustan los conversatorios, pero igual participa de ellos. Entonces hace de sus poemas, de sus escritos, una contextualización o una mofa acerca de las personas que hablan en público, digamos, del tema conversacional, del tema de las relaciones interpersonales. También mete, digamos, que la lúdica y la humorística con relación a lo metafísico. Es un poco de todo este autor. Este señor Rómulo Bustos busca en sus escritos complacer a sus lectores, y digamos que hay un apartado del crítico Juan Manuel Roca, y digamos que abro comillas en este pedazo. Dice que de la poesía reciente que se escribe en Colombia, la suya es la que más, creo, tiene un gobierno de lo onírico y de lo cotidiano. Es un entrevero de religiosidad y paganismo, como si la primera instancia, la soñada, fuera de la misma materia de los rituales solemnes, y la segunda, la cotidiana, le abriese fisuras a las ceremonias desde el paganismo del día. Teniendo tratos con lo fantástico, Bustos siempre encuentra el asidero con lo que pompa llamamos en realidad, o a la realidad. No es la fantasía como fuga, sino como ampliación de un mundo bullicioso y contradictorio, sereno y pugnaz en un mismo tiempo. Gracias a la seducción de un lenguaje de alta precisión, como lo dije anteriormente, en un juego en el que no sabemos si la flecha da en el blanco o el blanco da en la flecha, como dicen
que lo logran algunos arqueros orientales, sus poemas atrapan nuestros sentidos, al mismo tiempo de que lo hace la inteligencia del cerebro y la inteligencia del corazón. Digamos que aquí se expresa todo lo que es en realidad este poeta Bustos, este gran poeta colombiano, porque nos lleva a pensar en su infancia, en su adolescencia, en su madurez, y como todos estos signos, símbolos que ha tenido a lo largo de su vida han hecho de él un poeta exquisito, un poeta centrado, un poeta que también cuenta la realidad. Ahora, como segundo apartado de la reseña, pues voy a hacer una lectura del poema de la dificultad para atrapar una mosca. Entonces, es muy corto y comienza con: la dificultad para atrapar una mosca radica en la compleja composición de su ojo. Es el más parecido al ojo de Dios. A través de una red de 2 ocelos diminutos puede observarte desde todos los ángulos, siempre dispuesta al vuelo. Parece ser que el gran ojo de la mosca no distingue entre los colores. Probablemente tampoco distinga entre tú, que intentas atraparla, y los restos descompuestos en los que se posa. Digamos que acá ya termina la segunda parte de la reseña y entró a la tercera, que es mi punto de vista o el análisis personal acerca del poema. Cuando él habla de la dificultad para atrapar una mosca, se centra pues singularmente en la composición del ojo, ¿sí? Entonces dice que pues que su ojo es digamos que una parte en la que ve en todos grados, y pues la compara con el ojo de Dios. Ahí es donde vemos, digamos, esa unión entre la mofa, pues que hacía relación el anterior autor, y pues la realidad, ¿sí? Pues decimos que, pues, como el autor estudió ciencias religiosas, hace una omnipotencia, una omnipresencia o una alabanza en el mismo poema a Dios, porque él todo lo ve. Entonces de ahí comienza, o de ahí se ve ese tinte religioso, o ese tinte de mofa, o ese tinte de oración, que también hace relación en uno de sus videos, como una oración o agradecimiento a Dios. También dice que parece ser el gran ojo de la mosca que no distingue entre los colores. Efectivamente, pues al contextualizarlo nuevamente con la creencia en Dios, pues digamos que Dios nos ve a todos como igual. Entonces, digamos que ahí vuelve a hacer relación a todo el contenido teológico del que habla. Y probablemente tampoco distinga entre tú, que intentas atraparla, y los restos descompuestos en los que se posa. Entonces, pues digamos acá ya lo digamos que lo trasciendo a otro punto, que es el tema, digamos, de la sociedad y cómo nos ve el gobierno, ¿sí? Entonces el gobierno nos ve a todos como iguales, pero nos ve tan iguales que no entiende cuáles son las necesidades de cada uno, o de cada sociedad, o de cada pequeña sociedad en particular. Entonces es allí donde somos digamos que los restos del gobierno, los restos de la sociedad, y pues al parecer el gobierno es la mosca que se posa sobre cualquier lado, pero pues no ve la diferencia, o tal vez la pasa por inadvertida. En esto concluyo. Digamos que el poema nos da para pensar o para tomar muchos puntos de vista, y pues digamos que se ve la trascendencia de toda la escritura de Rómulo Bustos, pues digamos a lo largo de su carrera como poeta colombiano. Me gustó mucho este poema, porque pues a diferencia de los otros textos que también los revisé, pues son demasiado largos
y pues digamos que no podía dar un punto de vista, una reseña muy puntual acerca de lo que quería escribir o lo que quería hacer. No siendo más, me despido. Agradezco a los compañeros y al docente por habernos brindado este espacio de reflexión, de estudio, y pues nos vemos el próximo semestre y que tengan buena tarde.